Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nuevamente Ise de la Mora, Art Teacher, profesor de arte y cultura aquí en la Ciudad de México, y en esta ocasión me encuentro ni más ni menos que en el emblemático edificio de lo que es la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Cabe mencionar de esta emblemática biblioteca Miguel Lerdo de Tejada que no siempre fue una biblioteca. De hecho, originalmente estamos hablando del edificio que albergaba el convento de San Felipe Neri durante el siglo XVI y XVII. Ahora, en este pequeño paneo pueden ver que me encuentro sobre la calle de República del Salvador, y acerquémonos un poquito más a ver la placa conmemorativa que en los años 60 puso aquí el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Y les comento, básicamente se trata de lo siguiente, dice: como una aportación a la cultura de México, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores contribuyeron a la integración de esta Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, inaugurada el 24 de noviembre de 1970 por el ciudadano Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de la República, obviamente, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Y bueno, eso fue lo que pasó en los años 60, pero déjenme comentarles brevemente de qué se trata este edificio. Si bien en el siglo XVI fue el templo de San Felipe Neri, posteriormente fue remodelado, tras los movimientos de reforma, para convertirse en lo que vendría siendo el Teatro Abreu. Se dice que un hombre muy acaudalado, muy poderoso de dinero, en ese momento, durante el siglo XIX, lo compró, lo remodeló. Incluso aquí en donde está la fachada no era la fachada, ya que había otros edificios que llegaban justamente hasta donde está la calle de República del Salvador, pero posteriormente se volvieron a quitar esos edificios para dejarlo en su estado original o lo más posible. Ahora, el Teatro Abreu se dice que en ese entonces albergó, obras de ópera, opereta y zarzuela. Incluso cabe la leyenda de que aquí se presentó el famoso cantante Caruso, Enrico Caruso. Ahora, cabe mencionar acerca del estilo de esta fachada, que es de un tipo barroco, estípite, o también, como se le conoce, barroco de Churriguera, por el famoso Miguel Luis de Churriguera. Y en este caso vamos a hablar de qué es lo que estamos viendo. Lo emblemático es ver justamente los medallones con los santos. En uno tendríamos a San Felipe Neri y en otro tendríamos a San Pedro, junto con las llaves de San Pedro. En la parte de arriba pueden ver un medallón que representa justamente el bautismo de San Juan el Bautista, y más arriba justamente el descenso del Espíritu Santo. Obviamente toda esta fachada es simbólica y es muy importante tener un poquito de cultura novohispana y particularmente cultura eclesiástica para poder comprender toda esta simbología. En un momento vamos a entrar y les voy a mostrar lo que pasó posteriormente, ya que después de haber sido el Teatro Abreu, se volvió a remodelar posteriormente y a principios del siglo XX se convirtió en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que posteriormente, durante los años 70 del siglo XX, sirvió para albergar el gran mural del pintor ruso Vladi, quien sabemos llegó a México expulsado o perseguido, de Rusia a partir de la dictadura comunista, que en este caso fue de Joseph Stalin. Vaya, cosa curiosa, pero acercémonos un poquito al interior. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Me encuentro en el interior de lo que es la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que antiguamente era una iglesia. Y bueno, lo interesante de esta iglesia convertida en biblioteca son, a mi parecer, sí vaya su historia, pero principalmente yo vengo a hablarles en esta ocasión de los murales del pintor Vladi. Bueno, miren, voy a hacer un pequeño paneo nada más para que vean a mi alrededor justamente acerca de estos murales. Pueden notar claramente que la arquitectura abovedada corresponde al interior de una iglesia, y pueden ver allí algo que tiene que ver justamente con Vladi, que es la leyenda que él le puso a estos murales una vez después de terminarlos. Ahora, ¿quién fue Vladi? Bueno, básicamente él fue el hijo de un gran pintor ruso
que durante la época del comunismo, particularmente en la dictadura de José Stalin, decimos que fue una dictadura porque obviamente se apoyó con el régimen militar y la gente pues no se la pasaba muy bien pese a que eran comunistas. Ahora observen este paneo, muchos rusos intelectuales, muchos escritores, muchos artistas. Recuerdo el caso de Trotsky, tuvieron que salir huyendo justamente y fueron acogidos en algún país, en este caso México. Y resulta ser que Vladi y su papá se vinieron para acá y él podía hablar justamente de los atropellos que la revolución había hecho en México, pero también de los atropellos que la revolución finalmente hizo en Rusia. No es una postura en la que yo me allegue personalmente, porque sabemos que la diversidad de los gobiernos pues es algo que tiene que haber en el mundo, por un lado, pero comprendo justamente la posición de quien dijo, bueno, es que a nosotros se nos impuso el comunismo. Entonces observen un poquito estos murales. En este paneo que les estoy haciendo habla justamente acerca de esas luchas. En este mural curioso, simbólico, pueden ver al fondo la toma de la Bastilla en la época de la Revolución de 1789 allá en Francia. Y pues Vladi lo que dice básicamente con sus murales es un mensaje donde las revoluciones pues sí, de alguna manera cambian la actitud de los pueblos del mundo. Sin embargo, el poder no pasa normalmente a las manos de la gente. Es decir, el ideal democrático realmente se ve manchado por el hecho de que no alcanza a ser realmente el gobierno de todos, ¿verdad? En la lógica de que democracia es el gobierno de todos, pues todos deberíamos de tener una parte en el gobierno, pero pues ya han visto que las cosas no se dan así. Se da muchísima la corrupción. Ahora, estos murales son muy extraños, realmente un poco desconcertantes. Hasta donde yo sé, están integrados dentro de la narrativa constructivista del arte que se dio, digamos, a principios del siglo XX en Rusia. Pero este particularmente, Vladi, se manifiesta como un pintor revolucionario en torno a la caída, digamos, de las antiguas escuelas. Se identifica mucho con los pintores mexicanos como los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, sobre todo porque los símbolos pues vienen siendo más o menos en torno a lo mismo, es decir, el hombre frente a un caos obviamente de militares y represión, donde pueden ver imágenes alegóricas como hombres con armas que representan soldados, o por ejemplo elefantes blancos que se están cayendo, que representarían también esta aristocracia que cada vez más estaba cayéndose. Y bueno, miren, aquí la verdad puede ser un poco desconcertante, pero sumamente fascinante para la gente que venga por primera vez, ver cómo es que la arquitectura barroca se entremezcla con la pintura constructivista de Vladi. Y recordarán ustedes que este efecto en perspectiva pues era muy a la tónica de los artistas de aquel entonces, y me llama la atención que puedan ver esto. Entonces, como ya les digo, en torno a la situación que vivió el pueblo ruso después de la revolución de 1917, si bien pues se pretendían los beneficios para el pueblo, pues gran parte del pueblo no se vio beneficiado. Hubo cosas buenas, hubo cosas malas, pero miren, por ejemplo, este dibujo aquí nos habla mucho acerca de la idea que este pintor Vladi tenía acerca de la sociedad, y vemos algunos personajes representativos. Por ejemplo, vemos ahí un Benjamin Franklin con un tercer ojo en su frente, sumamente desconcertante. Podemos ver algunos otros personajes como por ejemplo George Washington o Abraham Lincoln. Entonces esta parte del mural que no quedó del todo coloreado, que no terminó de ser pintado, quedó en un gran dibujo que realmente es algo desconcertante, pero habla justamente de esta caída de los gobiernos del mundo. Y pues sí pueden ver que es un mensaje sumamente crítico para lo que hasta la fecha nosotros consideramos pues cosas ya bien constituidas, ¿no? Entonces, bueno, de momento es todo de mi parte. No quiero hacer un gran show porque, como pueden ver,
esta antigua iglesia, ahora biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, pues es realmente un espacio bastante sagrado, bastante de concentración y paz espiritual. Entonces sería todo de mi parte, amigos, que tengan muy buen día, hasta la próxima. Bueno amigos, esta es la visita que hicimos al ex templo de San Felipe Neri, que posteriormente fue Teatro Abreu y después Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. No dejen de visitar este lugar, este espacio hermoso, que a mí me gustó muchísimo, y también fue de gran impacto ver los murales del pintor Vladi, que habla acerca de que las revoluciones no son buenas para el pueblo. Bueno, esa era su visión de él. Amigos, sigan conmigo, nos vemos la próxima.